S3, si yo digo Chiclayo es S3 y estoy en zona 4, entonces tengo que elegir así, ¿no? Si le pongo el peor suelo y la zona también más crítica, entonces 1.10, ¿no? Entonces vamos a ponerle el tipo S3, entonces el factor de suelo es 1.10, ¿ya? Si es S3, cuando yo construyo el perfil del suelo, T sub P vale 1 y T sub L vale 1.6. Un segundo y T sub L es 1.6. Entonces ahí están todos los parámetros del suelo. Y con esto puedo hacer mi espectro. ¿Ya? Vamos a hacerlo juntos. A ver. Entonces el modelo que ustedes han abierto, ¿no? Vamos a definir el espectro. Vamos al menú definir, funciones, espectro de respuesta. Tal como lo hicimos en el ejemplo de esta mañana, ¿no? ¿Ya? Entonces por aquí hay un espectro, pero voy a agregar el de la norma, a ver. Dependiendo de la versión, ¿no? O ingresan su propio espectro, que lo han hecho previamente en Excel, ¿sí? O si no, más rápido, utilizan este de la norma, miren. Norma que dice 2014, Perú 2014, ¿ya? Agregan nuevo y colocan los parámetros. Vamos a ponerle NT o norma Perú, ¿no? Entonces suelo, zona 4, categoría C, tipo de suelo S3. Por ahora dejo las irregularidades en 1, ¿ya? Y el R básico es de 6, felizmente para las dos direcciones. Ahí está mi espectro, ¿no? Con un segundo, miren, el T sub P llega a un segundo, más o menos. Entonces es muy fácil crear. Si tienen una versión 2013 seguro que no tienen esta opción. No tienen esto, entonces hay que hacerla manualmente. Pero ya tienen una ahí que han creado previamente, ¿ya? Listo, entonces le damos OK. Ahí está la norma Perú, ¿sí? OK. Y luego los estados de carga, load cases, también ya están implementados, dinámico en X, dinámico en Y. ¿Ok? Y teníamos que cambiarle, ¿no? Entonces ahora es la norma Perú y el factor de escala es 9.81. Dinámico en X, ¿no? Todo lo demás ya está de acuerdo a la norma. Trabaja con CQC ambos, ¿no? Sí, la norma no dice CQC. Y en el segundo la direccional combinación. ¿Cuál? El tipo de dirección combinada. La combinación. A esta direccional. Lo que pasa es que la norma nos dice realice un análisis sísmico en X y en Y, pero no nos exige hacer un análisis simultáneo, como si hubiera un sismo que ataque en las dos direcciones de manera simultánea, como es en el caso de los puentes. En puentes tú consideras 100% en X y 30% en Y. Entonces ahí sí haces una combinación direccional. Este de aquí, cualquier cosa que le pongas no va a tener sentido, porque estás empujando solo en una sola dirección. Si tú le agregas aquí dos componentes, lo cual sería así, mira, por ejemplo, le pones el 30% de 9.81, ahí sí tienes que decir cómo vas a combinar las dos direcciones. Podría ser CQC, podría ser absoluto, etc., ¿no? Eso solo se hace en puentes. En edificios se hace independiente cada dirección. Entonces ahí no importa qué parámetro esté elegido, porque hay una sola cosa que combinar. Le doy OK. Dinámico en Y es el otro independiente, ¿no? Y aquí estoy cambiando el espectro a 9.81, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces qué fácil, ¿no? El análisis dinámico se implementa muy rápido. Y el análisis estático también, miren. Aquí estaba también, miren. Felizmente está solo para que ustedes lo cambien, ¿ya? Con los nuevos parámetros que hemos elegido. Aunque no sé si han cambiado con respecto 1.1, 1.6. No, igualito. Lo único que estoy empezando es con el 6, ¿no? Con el R igual a 6, que luego se calibra con el I sub A y sub P, que aquí ya está con el 0.90, ¿no? Estoy empezando con R igual a 6 nada más. Bien, el análisis estático ya está implementado, miren, está aquí en Load Patterns, entremos a ver, nada más, y el estático en X, estático en Y, ¿no? Si yo modifico con el tercer botón, ¿no?
Simplemente he dicho que el análisis en X con cierta excentricidad ya está para este cortante basal. Miren, esto debe ser el sux entre R. ¿Sí? Ese coeficiente que aparece ahí es el cociente sísmico. Cociente sísmico que se conoce como sux entre R, ¿no? Asumiendo obviamente un valor de C. 2.5 seguro que se ha asumido porque definitivamente el periodo de esto va a estar dentro de la plataforma. Entonces C vale 2.5, ¿no? Y sale 0.311. Y ese parámetro K es el exponente, ¿no?, que aparece en la distribución triangular. Como es 1, no hay problema. Seguro que el edificio tiene un periodo menor a 0.5, si no habría que calibrarlo, ¿no? Y toda esa distribución, lo que está haciendo ahí el programa de manera automática es que el edificio lo está sometiendo a esta distribución lateral de fuerzas. Antes yo tenía que aplicarlo, ¿no? Uno por uno a cada centro de masa, comenzar 2000. Y también tenía que aplicar el momento, ¿no?, con la excentricidad. Aquí ya lo está haciendo todo, solo con esa ventanita, miren. ¿Sí? Lo único que estoy metiendo por aquí es el sux entre R, el parámetro K, que es el exponente, y le estoy diciendo que es la dirección X con 5% de excentricidad, ¿no? La dirección Y, igualito, es otro análisis independiente, el mismo sux entre R, ¿no? Ahora le cambié la dirección Y, el parámetro alfa sigue siendo, el parámetro K sigue siendo 1, ¿no? Entonces ya tengo todo implementado, miren, tengo todo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar esta tecla mágica, que es ejecutar. Acá está, este botoncito, ¿no? Y comienza el análisis sísmico completo de este edificio de 10 pisos, ¿ya? Ese es el modelo que ustedes tienen ahí, completo ya. Lo tenían con otro espectro que es el de la norma anterior, lo único que he hecho es actualizarlo, ¿no? Pero deben salir resultados muy parecidos. Y el procedimiento está todo en el manual, ¿no? Lo repito, por razones de tiempo no estamos haciendo esto porque no es un curso de TAS, pero tienen todo ahí, ¿no? Para que sepan cómo construir el espectro, en X, en Y, y también está la definición de los estados de carga, ¿no? Algunas opciones más de cómo refinar el modelo, ¿ya? Esto para que salga más exacto, los elementos finitos, el procedimiento constructivo, y inclusive algunas, al final algunas ideas de cómo diseñar con el programa de TAPS, ¿no? El factor de escala para corregir corriente basal, etcétera, ¿no? Entonces ahí está ya el modelo. Miren, no se demoró nada, ni un minuto, ¿no? Y veamos los modos, a ver. Entonces, cuando ustedes ven resultados, en el TAPS tienen estas teclas mágicas, ¿no? F5 para hacer el análisis, ¿no? F5 es para analizar la estructura, ¿ya? Dale play. F6 es para ver las deformadas, los deltas, ¿ok? F7 es para ver las reacciones en los apoyos. F8 es para ver los diagramas de fuerzas internas, en ese orden, ¿no? Entonces yo quiero ver deformaciones, por ejemplo, modos de vibrar, vamos a hacerle clic, vamos a presionar la tecla F6. Entonces quiero ver el modo, por ejemplo el modo 1, vamos a ver, la que va a definir el periodo fundamental, ¿no? Y esa es la manera como baila la estructura de en función a sus propiedades de masa y de rigidez, ¿no? Ahí está bien. Solo tienen que presionar F6 y luego elegir modo 1. Y se ve claramente que tiene una componente de torsión. ¿Cuál es su periodo fundamental? Su periodo fundamental nos ha salido .63 euros. ¿Está en la plataforma o no? ¿Qué me dicen? El periodo fundamental es .63 euros. La plataforma llega hasta un segundo, ¿no? Estamos en la plataforma, entonces hemos usado bien el cociente sísmico para el análisis estático, ¿ya? Entonces, el modo 2, vamos a ver. ¿Está? Solo tienen que presionar una flechita que aparece por aquí y van avanzando en todos los modos, ¿no? Está el modo 2, miren, .325.
32, 5 segundos, modo 3, ¿no? Ya este es un edificio real, ¿no? Vamos a ver los tres primeros nomás, porque los tres primeros deben ser suficientes, ¿no? Sale punto 27.7. Va bajando, ¿no? Al primero es el que le llamamos el periodo fundamental del edificio, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, si quieren irse directo hasta el modo, el modo... ¿Cuántos grados de libertad tiene este edificio? Si es de 10 pisos, ¿cuántos grados de libertad tiene? 30, ¿no? 3 grados de libertad por piso y por lo tanto 30 modos. Entonces yo podría decirle que me muestre el modo 30, que en teoría es el último modo, ¿no? Seguro hay algún movimiento local por ahí. Algunos muros que se mueven localmente, ¿no? Y otros por aquí, ¿no? Entonces es un modo teórico para los 30 grados de libertad. F4 es para borrar cualquier resultado previo. Entonces, un poco en orden están las cosas, ¿no? El F4 es para ver la estructura sin deformación, ¿no? Limpia. F5 para analizarle con todos los estados de carga. F6 para ver desplazamientos, reacciones, diagramas. Y hay un F9 también, que sirve para los elementos shell, sirve para ver los esfuerzos sigma, ¿no? Entonces en ese orden puede uno ir revisando los resultados. Entonces, a ver, también podemos observar todos estos resultados en tablas. Le damos la información modal, ¿no? Vamos a ver el display, show tables, ¿ya? Análisis, resultados, y veamos los resultados modales. ¿Sí? Display, entonces repito, vamos a display, mostrar tablas, igualito en el SAP, análisis, resultados y todos los modales, ¿no? Entonces me va a aparecer una tabla con todos los resultados del análisis modal espectral, ¿no? Como son los 30 modos, los 30 periodos, y donde hice más ratios, los factores de participación modal, o las masas participantes, ¿no? Y lo que interesa en realidad de este más ratios es el porcentaje. Resulta que para yo llegar a un 90% de la masa participante tengo que considerar por lo menos 88, ya está bueno, ¿no? Los 8 primeros modos, miren, si es que considero un sismo en X, ¿no? Pero si considero un sismo en Y, ¿no? Para llegar al 90% me bastará solo con los 4 primeros, ¿no? 8, digamos, para X y 4 para Y. Entonces depende de la solicitación. ¿Qué más podemos ver? Vamos a mirar cómo están las derivas, ¿sí? Eso se ve también en tablas, más rápido. Desactivo esto último, por ejemplo, ¿no? Y esto va en análisis, resultados, y esto va en desplazamiento, ¿no? Pues hay un montón de cosas que podemos pedir, miren, ¿no? Por ejemplo, desplazamiento de nudos, si quieren velocidades, aceleraciones, desplazamiento del centro de masa, o el desplazamiento máximo del diafragma dividido sobre el desplazamiento promedio, justo lo que necesito, ¿no? O las aceleraciones del diafragma, o las derivas entre pisos, o el máximo desplazamiento de piso sobre el promedio, ¿no? Que es el centro de masa. Entonces, usualmente requerimos las derivas entre pisos. Vamos a Story Drift. Vamos OK. Tengo mucha información aquí. En realidad me interesa el sismo en X. Miren, cada cabecera se puede hacer clic derecho. Uno puede filtrar, por ejemplo, dinámico en X, ¿no? Y aquí están todas las derivas. Dirección X es lo que me interesa, ¿no? Si es en X, es en X lo que debo leer. Entonces aquí están las derivas, ¿no? Pero las derivas que tengo que hacer para conocer su valor exacto, tengo que escalarlas, ¿no?
Entonces por aquí hay un estado de carga seguramente que ya está creado, combinación, que dice desplazamiento en X, desplazamiento en Y. Y ahí ya están los factores de escala, que era 0.75 de R si la estructura es regular, ¿no? O digamos 1R si la estructura es, 0.75 si es irregular y 1 si es que es irregular. Esto definitivamente es irregular. Entonces vamos a ponerle el valor correcto porque R valía 6, ¿no? Vamos a ponerle 6 y acá en Y también 6. Y en vez de colocar, bueno, digo otra vez display, mostrar mis tablas, story drift, otra vez quiero que las genere. Vamos a filtrar ahora no el dinámico sino el que dice desplazamiento máximo, porque eso ya está escalando al dinámico en 6 veces, y luego solo la dirección en X, ¿no? Y veo cómo están mis 10 derivas. Ahí están mis 10 derivas, ¿sí? En X definitivamente el edificio está súper rígido, ¿no? Miren, aquí tengo 2 por 1000. Yo creo que el máximo valor es 1.5 por 1000, 1.6, ¿no? Y el límite para muros de concreto armado era 7. Estoy sobradísimo, ¿no? Estoy sobradísimo en X en cuanto a derivas. Aunque estoy calculando la deriva quizás del centro de masa, ¿no? Deberíamos chequear la deriva del punto que más se mueve. Para eso hay otra opción. Bueno, no importa, pero ya tengo una buena idea de cómo se mueve el centro de masa. En Y puedo hacer lo mismo. El desplazamiento en Y sería ya el esperado, desplazamiento Y máximo. Y la componente que tengo que ver es en Y. ¿No? Y en Y sí tengo más flexible la estructura, porque en Y no tengo tantas placas, ¿no? Entonces en Y miren cómo tengo 5 por 1000, 6 por 1000, 7 por 1000, fíjense, y acá hay 8 por 1000. Acá hay 9 inclusive, 8, 5, ¿no? Ya hay 9. Entonces, le falta rigidez a mi edificio en la dirección Y. ¿Qué tengo que hacer? Seguramente tengo que pelearme con el arquitecto, ¿no? Y pedirle que me dé algunos vanos para extender estas longitudes de placas. Miren, en la dirección Y estoy escaso de rigidez. Entonces, aumentar longitudes de placas en la dirección Y, o peraltar mis columnas en ese sentido, o quizás también incrementar el peralte de mis vigas, ¿no? De repente 25 por 60. Eso debe ayudar para bajar esta deriva que todavía no está completa, ¿no? Ya, entonces es un poco la idea. Y finalmente el chequeo del factor de corrección. El factor de corrección, ¿se acuerdan? Era la relación entre el cortante basal, el estático y el dinámico. Eso también se ve en una tabla. Vamos a darle un display, a ver, mostrar tablas. Desactivo esto y eso debe estar en estructura, story forces. Salud. En realidad, pues miren, hay demasiada información. Todo es cuestión de práctica y uno ya va notando cuáles son las tablas más importantes para el diseño, ¿no? Hay demasiada información. Entonces, si se van a análisis, resultados y fuerzas de entrepiso, le dan OK, van a encontrar los cortantes basales, ¿sí? Vamos a darle clic ¿ya? Entonces, aquí están. Vamos a poner solo en X, vamos a mirar en X el dinámico en X y el estático en X. Comparemos los dos. Filtro, ¿no? Con control puedo seleccionar dos cosas. Ahora, me interesa el cortante en la base, entonces no tengo que mostrar todos los niveles, solamente el piso 1. ¿Ya? Y no superior e inferior, solo inferior, bottom, ¿no? Y ahí están los cortantes, miren. Tengo 1273 y 528. Me parece que lo hemos calculado mal. A ver, sí, porque hay mucha diferencia, ¿no? A ver, esto era, vamos a calcularlo bien mejor. Sux entre R con C igual 2.5. Entonces eso debe salir 0.45 por 1, ¿no? Por 2.5 por 1.10 y R inicialmente consideramos 6, o sea, de 0.206 en realidad, ¿no?
0.206 para ambas direcciones. Entonces, lo hemos puesto mal en el estático, por eso sale muy diferente. Voy a cerrar esto. Voy a desactivar el candado. ¿Sí? Desactivamos el candado para que podamos hacer cambios. Me voy a definir, ¿ya? Y luego patrones de carga. Aquí en el estático en X, el valor estaba muy grande, 0.3, ¿no? Y en realidad es 0.206, tanto para X como para Y. 0.206, ¿no? En el dinámico está todo bien. Está todo bien. Entonces lo vuelvo a correr. ¿Ya? Siempre el estático me va a dar una fuerza mucho mayor. Entonces este cálculo otra vez se hace en un parpadeo, ¿no? Ya está. Y otra vez muestro mis tablitas, ¿no? Esto va a cambiar, no tiene que cambiar el periodo, ¿verdad? Porque no hemos cambiado las propiedades del sistema, solo hemos cambiado el análisis estático. Entonces vamos a mostrar tablas, display, mostrar tablas, análisis, resultados, story forces otra vez, ¿sí? Y entonces otra vez está el filtro, ¿no? El piso 1, el estático en X con el dinámico en X, y miren cómo están los... ¿Qué pasó? Allá. Está mal filtrado. Esto es estático en X y dinámico en X, ¿no? Luego piso 1, bottom, parte inferior, y ahí están los cortantes, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué es lo que me dice este resultado? ¿No? Básicamente me dice lo siguiente. En la dirección X, ¿sí? Estoy mirando solo la dirección X, el cortante estático está saliendo 800, vamos a poner números gruesos, 844 toneladas, miren, de cortante basal, ¿no? Y el dinámico está saliendo, ¿no? Bajito, 528, ¿sí? 528 toneladas. Entonces, como yo voy a diseñar, miren, esto me está saliendo muy chiquito, me dice la norma que debemos escalar de tal manera que al menos, ¿no? El cortante sea el 80, el 90% del cortante estático. Entonces voy a buscarle un factor de escala. Ese factor de escala sería, pues, sacarle el 90% a esto, ¿no? 90% del cortante estático y dividirlo sobre el cortante dinámico. Este factor tiene que ser mayor o igual a 1. Así aseguro, ¿no? Que todos los resultados del análisis dinámico, ¿no? Sean el 90% del estático. Vamos a ver cuánto sale eso, ¿no? Si yo le pongo 0.9 por 844 y divido entre 528, me sale un factor de 1.44, ¿no? Y es mayor a 1. Entonces, para la dirección X tengo que escalar todos los resultados por 1.44, ¿no? Para la dirección Y de la misma manera. Entonces aquí cambian el filtro y ponemos la dirección Y, dinámico en Y y estático en Y, ¿no? Y tenemos diferentes valores, ¿no? 843, aunque parecidos, ¿no? Cortante en Y viene 844 y el dinámico sí cambió un poco, ¿no? En realidad el estático no ha cambiado nada. Cambiaría si el sistema estructural cambia, pero no ha cambiado nada. Entonces en la dirección Y, ¿no? Tendríamos que hacer lo mismo, calcular este factor de escala como el 90% del cortante estático, que está saliendo el mismo, 844, pero dividido entre el cortante dinámico, que está saliendo 642, ¿no? Y el factor de escala que debemos usar para un sismo en Y seguramente sale más pequeño. Vamos a ver.
Entonces, esto sirve pues para asegurarme de que mi modelo al menos contemple una buena cantidad de cortante estático, ¿sí? ¿Y esto dónde va? Finalmente en el diseño, en las combinaciones, ¿no? Entonces aquí, cuando ustedes hacen sus combinaciones, se van a definir ya para diseñar en concreto armado, ¿no? Bueno, la combinación 1, ya saben, es 1,4 más 1,7. La combinación 2 contempla el sismo en X, ¿no? Y aquí está el dinámico en X. Miren, todos los, digamos, la respuesta tengo que escalarlo con este factor de escala, que es, para X salió 1,44. Lo vamos a corregir aquí, debe ser 1,44. Donde tengo sismo en X, tengo que escalar por 1,44, ¿no? Donde tengo sismo en Y, tengo que escalar por ¿cuánto? 1,18, exacto. Y con eso habría que diseñar, ¿no? Y así, otra vez sismo en X, 1,44. Pequeñas correcciones que estamos haciendo al modelo, ¿no? Y 1,18 con el sismo en Y, ¿no? Los desplazamientos son otra cosa, ¿no? De multiplicar por R, ¿no? De R vale 6. Y listo, con esto ya puedo pasar al diseño, ¿no? Por ejemplo, si me interesa ver, vamos a ver una vista en planta para ver qué ejes hay. Quiero diseñar el pórtico del eje 2. Vamos a la elevación del eje 2. Entonces quiero ver la envolvente, ¿no? De diagramas. Diagramas era con F8, ¿no? F8. Vamos a poner el combo que más va a asegurar, la combinación que más va a ser desfavorable es la que contemple un sismo en Y, ¿no? Porque es un pórtico en Y. Entonces seguro que es el CU2Y. Vamos a ver en los momentos. Ahí está, ¿no? Entonces esta viga, que es la más largota, la tengo que diseñar con estas fuerzas, ¿no? Hay momentos importantes, el diagrama de cortante, el diagrama de momentos. Aquí tengo el momento en la cara de apoyo por esta combinación última 2Y de 2 puntos. Esto debe ser una viga F4. ¿Qué viga es? Estamos hablando de esta viga, ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí? A ver, otra vez, elevación del eje 2. F8. ¿Sí? Clic derecho. La viga más larga, acá está, ¿no? Sí, ahora sí, sale un momento gigantesco en 22,4, negativo 23, y en el centro un positivo de 6 o 7, ¿no? Entonces, como es una viga de 25 por 50 con un momento de 25 toneladas fuerza metro, habría que encontrar las cuantías necesarias, ¿no? Y los cortantes sirven para los estribos, ¿no? Pues todo eso también el programa lo diseña, ¿no? Y ustedes pueden observar ese procedimiento en las últimas páginas de este manual, ¿no? En las últimas páginas van a ver ahí cómo se diseña, ¿no? Cómo eligen las combinaciones, cómo hacen el chequeo de las vigas y columnas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué faltaría aplicarle a este modelo? Todavía faltaría revisar todo lo que hemos visto en la norma, ¿no? La irregularidad de piso blando, la irregularidad torsional, ¿no? Básicamente esas dos cosas. Esas dos cosas van a mover el factor de reducción. El R finalmente va a ser R0 por I sub A y sub P, y habrá que corregirlo, pero corregirlo es muy fácil, ¿no? Entramos al espectro y modificamos el R, o el I sub A y el I sub P, o sea, entramos aquí, luego de chequear todas esas cosas, puedo entrar acá al espectro de respuesta, modificar estos dos parámetros, ¿no? I sub A e I sub P. Irregularidad en altura y irregularidad en plano.
Una vez que tengo los valores exactos, también tenemos que calcular, como ya tengo el R, en realidad el valor exacto de R ya no va a ser 6, de repente para las derivas o desplazamientos R vale 3.8, digamos, ¿no? Entonces tengo el valor exacto para calcular las derivas. Y eso no va a modificar, eso va a modificar otra vez los cortantes en la base y seguramente el estático y el dinámico, y estos factores de escala también se van a ver comprometidos, ¿no? Y además faltó una optimización más, que las derivas no están pasando en lleno. Tengo que rigidizar mi edificio en la otra dirección. Tal vez reducir las placas que cuesten X, hay demasiadas placas, ¿no? O sea, optimizar mi estructuración y tengo el edificio prácticamente resuelto, ¿ya? Entonces miremos este modelo unos 5 minutos y a ver lo que voy a pedirles para que practiquen un poco, ¿ya? Es que calculen solo un pequeño ejercicio para terminar esta parte. ¿Ya? Sería dibujar. A ver. Vamos a colocarnos en una vista en planta y veamos cuáles son los pórticos críticos. Las placas tienen su método de diseño, ¿no? Pero yo diría que el pórtico crítico es el eje B y el eje 2, que ya lo vimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, dibujar el diagrama de momentos flectores crítico, habría que mirar todas las combinaciones de los pórticos. Bueno, ya vimos el eje 2 y el eje B, ¿ya? ¿Cuánto es el momento máximo en las vigas? ¿Cuánto es el momento máximo en las columnas? ¿Sí? A ver, con un par de comandos nada más. Es el único ejercicio que les pido que hagan para cerrar este problema. ¿Sí? A ver, vamos a poner un par de minutos. Dibujar el diagrama de momento flector, habría que ver todas las combinaciones para tener el más crítico de los pórticos del eje 2 y el del eje B. ¿Cuál es el momento máximo en vigas y el momento máximo en columnas? 20 o 30 toneladas por metro, qué sé yo, con las cuales habría que diseñar, ¿no? Por flexión. ¿Ya? ¿No? Entonces, a ver, si yo quiero saber, ya del eje 2 ya lo revisé, vamos al eje B, elevación del eje B, ¿no? Y quiero chequear entre vigas y columnas cuál es el momento máximo. Como este es un pórtico en X, definitivamente una combinación en X es la que más le va a afectar, ¿no? Entonces le damos un F8, combinación en X, la más crítica usualmente es esta, ¿no? Porque tiene carga muerta y carga viva. Entonces vamos a ver cómo van los momentos. El primer piso podría ser lo más crítico. Tengo un valor de derecho. Menos 17.95 y menos 11.09. El dispositivo es chiquito, ¿no? Entonces, el momento máximo en el eje B está por el orden de 18, ¿no? Toneladas fuerza por metro, ¿no? En el caso de las columnas, estas dos columnas son las únicas que estoy mirando y parece que es pequeñito, ¿no? Porque tenemos a las placas que se están llevando todo el cortante y toda la fuerza axial, ¿no? Entonces estas columnas se diseñan por poca fuerza axial, ¿no? Tenemos del orden de 2, miren. Superior, inferior 2, ¿no? Apenas 2 toneladas fuerza por metro, ¿no? Elementos que trabajan más que todo por rigidez. Ya, solo por ponerles un ejemplo de cómo mirar algunos resultados. Muy bien. Vamos a dejar el modelo ahí. Entonces ya tienen el manual para que ustedes puedan revisar lo que han hecho, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar de esta última parte. Sí, ya con esto vamos a terminar un poco para que tengan una idea de lo que es el diseño sísmico basado en desempeño, ¿ya?
aquí vamos a hacer algo muy en resumen sobre las tendencias actuales del desempeño sísmico, ¿no? Esto solo para como una pincelada, ¿no? A ver. Muy bien, entonces en esta tercera parte quiero hablar un poco sobre el desempeño. En líneas generales se refiere pues a un método de diseño más completo, más integral, en el cual se contemplan varios escenarios de peligro sísmico, ¿no? En realidad hay muchas variantes. Hoy en día esta filosofía es tan diversa que puede estar asociada a un diseño basado en desplazamientos, un diseño por capacidad, en fin, ¿no? Pero miren, esta es una definición que aparece, que ha sido brindada por el profesor José Restrepo, de la Universidad de California en San Diego, y nos dice un poco lo que significa estudiar esto del diseño sísmico basado en desempeño, ¿no? Miren, tiene que ver con involucrarse con conceptos de diseño sísmico basado en desplazamiento, miren. Y hay que también involucrarse con el diseño por capacidad, ¿no? El profesor Restrepo en sus clases normalmente esto lo pone como un objetivo, ¿no? Se familiarizará a los estudiantes en las últimas tendencias en diseño y método de análisis y se enfatizará en los principios fundamentales de la mecánica estructural, en concreto, en diseño en concreto, y el análisis de la respuesta no lineal, siempre bajo solicitación sísmica, ¿no? Entonces tenemos aquí dos cosas, un DVD, un diseño por capacidad y un poco sobre respuesta no lineal, de la cual no hemos hablado en absoluto, ¿no? Pero les voy a dar una idea básica, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que hemos hablado hasta ahora, de acuerdo a la norma y todas las normas del mundo, toman en cuenta que el daño es aceptado, ya sea el daño estructural o no estructural, mientras se evita el colapso, porque así protegemos la vida, ¿no? Y normalmente se diseña para un único terremoto, ¿no? Un único terremoto que es aquel que tiene 10% de probabilidad de excedencia en un tiempo de exposición de 50 años, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, normalmente todas las normas han sido pues escritas para proteger la vida, ¿no? Para que no haya muchas pérdidas de vidas humanas, pero sin embargo olvidamos el resto de detalles, ¿no? Por ejemplo, nos damos cuenta que la gran cantidad de pérdidas económicas en edificaciones diseñadas de acuerdo a estas normas se deben a daños en elementos no estructurales. Y esta es una distribución típica que fue calculada por Miranda y Tagabi en el 2003, ¿no? Sobre los costos asociados a cada parte de una edificación. Ustedes pueden notar aquí que, por ejemplo, un hospital, ¿ya? Este es el tercer caso, solamente la parte estructural cuesta, digamos, un 8% de todo el costo de la edificación, ¿no? La parte no estructural, como elementos de tabiques, ventanas, puertas, ¿no? Cuesta casi la mitad de todo el edificio, 48%, y no hacemos nada para protegerlo. Y los contenidos, que son, digamos, los equipamientos, computadoras, equipos de resonancia magnética, ¿no? Todas estas cosas, miren, también cuestan casi la mitad. Entonces solo estamos protegiendo esta partecita y descuidamos el resto de cosas, ¿no? Entonces, proteger la vida está bien, pero ¿qué pasa con esos edificios que ya protegieron la vida, ya no, digamos, han cubierto el objetivo de no colapsar, ¿no? Sí, pero sin embargo se han desplazado tanto que ya dejan de ser operativos, no funcionan. Entonces estamos induciendo grandes pérdidas económicas. Y los códigos no contemplan eso, ¿no? Miren cómo ha evolucionado la ingeniería sísmica a medida que ha pasado el tiempo y sobre todo cuando ha ocurrido un terremoto, ¿no? Por ejemplo, y si solo hablamos del siglo XX, ¿no? Estos son los sismos, estas son las consecuencias, ¿no? En 1906 ocurrió el sismo de San Francisco en Estados Unidos. En 1908 ocurrió uno en Italia, vecina, miren, que acabó con la vida de 200.000 personas. Imagínense, igual que el de Haití prácticamente, ¿no? Y entonces al pasar estas cosas, y además el de Japón en 1923, se decidió crear la primera norma sísmica, ¿no? Con el objetivo de proteger la vida, y el método estaba basado en las fuerzas, diseño basado en fuerzas. Todo esto que hemos hecho
cortante basal, momentos, son fuerzas de diseño. Estamos calculando fuerzas para encontrar cuantías. Después ocurrió el terremoto de Long Beach y Napier, 31-33, ¿no? Terremotos importantes, nada más mencionamos. Y entonces este señor Hausner hizo su tesis en el año 41, basada en toda esta información previa, y por primera vez se habló de la respuesta inelástica y el concepto de ductilidad, ¿no? O sea, ese concepto está asociado al hecho de que si yo tengo una estructura, digamos, en gran libertad, si yo le voy aplicando una carga y mido cómo se deforma, ¿no? En el mundo elástico, esto sería así, ¿sí? Infinito, pero en el mundo real, esto tiene una determinada fuerza máxima que puede sostener, ¿no? Y eventualmente para compensar ese déficit, lo que hace es tener una gran capacidad de deformación. Y esa capacidad de deformación, ¿no? Que es como medir esta energía comparada con esta energía, ¿sí? Es lo que llamamos ductilidad. Por primera vez se habla de la ductilidad. Estructuras dúctiles tienen mejor comportamiento, ¿no? Y ok, después ocurrió, después se implementó, miren, el diseño por capacidad, que está asociado más bien a proteger las partes, digamos, no plásticas. Si yo sé que aquí se va a romper con una rótula mi columna, todo lo demás que está por arriba no debe colapsar. Yo solo voy a inducir a que la falla se produzca aquí en la base. Pero lo que está por arriba lo tengo que cuidar para que no haya falla por fuerza cortante. Eso se llama diseño por capacidad, ¿no? Entonces ocurrió otro terremoto en el 71, el de San Fernando, y por primera vez aparecen sismos impulsivos de corta duración, ¿no? Y comenzamos a estudiar los mecanismos, miren, pero siempre protegiendo la vida con el método de fuerza, ¿no? Después se habló del detalle por ductilidad, confinar los extremos, más estribos, ¿no? Loma Prieta fue el terremoto crítico en el 89, Norwich en el 94, y seguíamos hablando de detalle por ductilidad que veíamos que era insuficiente, ¿no? Y finalmente en el año 96, por primera vez se habla de diseño por desempeño, porque a partir de ese instante, en el año 95, miren, se habla de la gestión de pérdidas. O sea, ya al mismo tiempo que protegemos la vida, también queremos que los edificios sigan siendo funcionales, sobre todo cuando hay terremotos que son moderados, ¿no? Miren, este es un ejemplo de San Fernando. Este hospital, el Olive View, ¿ya?, fue sometido a este terremoto en el año 71, y miren este nivel de desplazamiento que sufrió, ¿no? No colapsó, el hospital en términos globales protegió la vida de todas las personas que estaban ahí. Pero nadie va a querer, pues, regresar a su oficina si encuentra un edificio así, ¿no? Este edificio queda totalmente inoperativo. Entonces no sirve, a pesar de que nadie se atentó con su integridad, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal, ¿no? Diseñamos un edificio que, digamos, funcione bien para que no colapse, pero ya deja de funcionar, entonces no puedo hacer más que demolerlo, ¿no? Y es ahí donde la gente comienza a preguntarse, ¿por qué no diseñamos para varios estados, para varios escenarios, ¿no? Escenarios, digamos, de terremotos, de sismos, ¿no? Y yo podría decir, por ejemplo, esto fue una propuesta del Comité Visión 2000, ya hace casi 20 años, donde ellos decían que puedo pensar en 4 niveles de desempeño, ¿no? Por ejemplo, el despreciable, el estado de daño despreciable, cuando la estructura queda completamente operacional. O sea, daño estructural y no estructural despreciable o casi nulo, los sistemas de evacuación y todas las instalaciones continúan prestando sus servicios, ¿no? Un daño leve, cuando el edificio sigue siendo operacional, y básicamente hay grietas en elementos estructurales, ¿no? Daño entre leve y moderado en contenidos y elementos arquitectónicos. Los sistemas de seguridad y evacuación funcionan, ¿no? Entonces, todo está operacional. Este es un estado, digamos, un nivel de desempeño moderado, en el cual todavía la estructura es segura, se le llama de seguridad, ¿no? Donde se acepta daños moderados en elementos, ¿no? Pero hay fisuras muy grandes, de repente, que comprometen la rigidez del sistema, ¿no? Pero igual el sistema sigue funcionando, miren, permanece funcional,
algunos elementos no estructurales y contenidos pueden dañarse y de repente hay que cerrar el edificio temporalmente, ¿no? Entonces es un concepto asociado a este comportamiento, ¿no? Severo, que acerca al colapso, es cuando hay daños en elementos estructurales, fallos de elementos secundarios, también no estructurales y contenidos de la edificación. Puede llegar a ser necesario demoler el edificio y completo o colapso y es la pérdida del soporte, total o parcial, y es imposible repararlo. Entonces, el Comité Visión 2000 definió estos niveles de desempeño. Esto es a lo que debemos llegar cuando se producen algunos de estos escenarios de peligro sísmico, ¿no? Y este comité contempló al menos 4. Un sismo frecuente, como es el temblor que viene a cada rato, o un temblor, digamos, que ocurre cada 43 años y tiene una probabilidad de excedencia del 50%, en un tiempo de exposición de 30 años, ¿no? La ecuación que relaciona esas 3 variables es esta de aquí, se ve mucho en sismología, ¿no? Esto se llama periodo de retorno, que aparece aquí. Esto es la probabilidad de excedencia, que es este valor, y este es el tiempo de exposición de la estructura, ¿no? Como el tiempo de vida útil, ¿no? Entonces el que nosotros usamos es el de aquí, el raro, que tiene 475 años y tiene 10 en 50. 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, ¿no? Pero también el comité dice que hay que considerar un ocasional, 50 en 50, y un muy raro, que es un 10 en 100. 10 en 100 significa un terremoto que ocurre cada 1000 años. Porque como al menos conocemos 5 megaterremotos, hay en el último siglo, al menos 5 terremotos que han superado la escala 9, ¿no? 9.6, Valdivia en Chile, el de Japón fue 9.0, el del 2011, el de Sumatra del 2004, ¿se acuerdan que ocurrió al día siguiente de Navidad? Un 26 de diciembre del 2004, ese fue de 9.2, ¿no? Que involucró un tsunami. Entonces, si uno cuenta esos terremotos, son al menos 5 que han ocurrido en el último siglo, ¿no? Entonces, esos deben tener un periodo de retorno de 1000 años. Y a veces nos damos el lujo de diseñar estructuras con este escenario, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa hay un puente que han construido hace poco, ¿no? No recuerdo su nombre de ese puente, pero está diseñado para un terremoto de estos, ¿no? Un 10 en 100 o un periodo de retorno en 1000 años. Con bastante fierro, bastante rigidez. Y entonces los arequipeños se han dado el lujo, pues, de tener una estructura así, ¿no? Uno puede elegir estos escenarios, ¿no? Lo mínimo que piden las normas y lo único que piden es este de aquí, ¿ya? Lo que pide el Comité Visión 2000 es que se contemple todos estos escenarios y que cada uno de ellos tenga un nivel de desempeño elegido de manera adecuada. Eso es lo que se conoce como la matriz de desempeño, ¿no? Y como esto tiene que ver con análisis no lineal, ¿ya? Entonces, en secciones de concreto armado, cuando uno hace un pórtico, ¿qué es lo que va a pasar? Si uno piensa, por ejemplo, en lo siguiente, tenemos un pórtico, vamos a pensar así nada más en algo sencillo. Entonces uno va empujando a eso de manera progresiva, ¿sí? Digamos que eso lo mido con respecto a un desplazamiento, ¿no? Fuerza lateral versus desplazamiento, ¿no? Y lo voy graficando, ¿no? Lo voy graficando, esa fuerza lateral versus este desplazamiento, ¿no? Entonces, al principio la relación es lineal, como toda estructura se satisface la ley de Hooke, ¿no? Pero va a llegar un punto en que esta sección, de repente que está hecho de concreto armado, de las vigas, ¿sí? Que tienen una relación entre el momento, eso también tiene una relación entre el momento y la curvatura, ¿no? Toda viga que está sometida a flexión tiene las secciones que van rotando. Entonces también al principio es lineal, ¿no? Al principio es lineal esa relación. Si esto va aumentando, la carga va aumentando, esta sección sigue rotando y de repente hay un punto que ya no soporta más, se llama momento de influencia y esto comienza a tener ductilidad, se aplana y aparece por aquí una rótula plástica, ¿no?
Y aquí también en el sistema global, esto también alcanza una fuerza que podemos llamar de defluencia y de repente pierde rigidez, un poquito de rigidez, se inclina un poco, ¿no? Se reduce esta pendiente. Porque esto es como si fuera la rigidez inicial, ¿no? Y a medida que seguimos empujando, esto sigue viajando por aquí, esto sigue viajando por aquí, y de repente la otra sección también se rompe, ¿no? Tiene otro diagrama de momento de curvatura y sigue consumiendo su capacidad y prácticamente se achata. Y después de repente acá arriba las columnas y al final aquí abajo, y ahora la estructura colapsa, ¿no? Se cae. Entonces tengo esto como su capacidad última de desplazamiento, de repente aquí una capacidad de desplazamiento de fluencia y algo que se llama ductilidad, que es el desplazamiento último entre el desplazamiento de fluencia. Utilidad del sistema, como también utilidad de curvatura, porque aquí puedo tener también una caída y esto se llama curvatura de fluencia, esto se llama curvatura última, ¿no? Y por lo tanto hay una utilidad de curvatura que es la curvatura última entre la curvatura de fluencia, ¿no? Entonces la idea un poco es conocer lo que pasa en la sección transversal de concreto armado, ¿no? En términos de diagrama de momento de curvatura, para saber lo que pasa en la estructura, en términos de relación fuerza-desplazamiento. Esto es lo que conocemos como la curva de capacidad, ¿no? O también conocida como pushover, ¿sí? Esto se dice pushover, vamos a empujar hasta que se caiga. Y así averiguamos la capacidad lateral definitiva de la estructura, ¿no? Entonces, y esta capacidad se conoce como ductilidad del sistema. Entonces, por eso es que uno de los análisis más básicos de este problema es conocer las relaciones momento-curvatura. Cómo se construye un diagrama momento-curvatura que una sección transversal, ¿no? Una sección, por ejemplo, hecha de concreto armado. De concreto armado tiene F'C, tiene F sub I, tiene leyes constitutivas del material, ¿no? Tiene las áreas de acero, positivo, negativo, etcétera, ¿no? Entonces, esto se empezó a estudiar un poco cuando se veían fallas en puentes en Estados Unidos, donde hay muchos puentes, ¿no? Y entonces se veía que era necesario analizar un poco las secciones de concreto armado y su comportamiento no lineal, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece la relación momento-curvatura? Es como una analogía a la relación entre la fuerza axial y la deformación, ¿no? Lo que nos entrega esta relación MFI es la capacidad nominal a flexión, que se llama momento de fluencia, momento nominal. La capacidad máxima sobre resistencia, es decir, esto hasta qué valor máximo puede llegar. La curvatura de la primera fluencia, que se llama Phi sub I, la curvatura última, que es Phi sub U, la relación entre estas dos, que se le llama ductilidad, ¿no? Y las curvaturas correspondientes a los límites de desempeño del material. Resulta que así como hay nivel de desempeño de toda la edificación, también el material tiene sus propios niveles de desempeño. Entonces yo puedo ir colocando esos puntos a lo largo de esta relación, ¿no? Esto, como les digo, se hizo para puentes, ¿no? Pilares de puentes que tenían fallas concentradas, localizadas en los extremos, porque ahí los momentos son máximos, ¿no? Por ejemplo, miren, un ensayo típico de cómo se forma un mecanismo, podemos ver aquí, les voy a mostrar un video. Este es un elemento envoladizo, un sistema de grado de libertad, como un pilar de un puente, ¿no? El grado de momentos es triangular, el momento máximo está en la base, y el momento máximo es el que va a generar la primera curvatura. Y miren cómo va rotando tanto que aquí se está formando lo que se llama una rótula plástica. Esta rótula que hemos dibujado aquí, ¿no? Esta es la característica real, ¿sí? Entonces se somete a una acción cíclica para simular el terremoto y ahí está claramente la rótula plástica, ¿no? Entonces cuando uno diseña ese pilar, lo diseña de tal manera que toda la deformación se concentre aquí, en esta longitud que se conoce como longitud de rótula plástica. Y lo de arriba lo tienen que diseñar para proteger, para que no haya por ahí una fisura a 45 grados que involucre una falla por corte, porque esto se va a romper antes. Si yo dejo aquí que esto falle por corte, se rompe antes y no consumimos toda la capacidad de deformación. O sea que esos pilares que se deforman así, que llegan
hasta este nivel de daño en la rótula plástica, miren, tiene un gran desplazamiento, que aquellos que se rompen por corte, ¿no?, prematuramente, tienen un nivel mucho menor de desplazamiento. Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces aquí les muestro un poco la teoría de cómo se hace un diagrama momento-curvatura, miren, ¿no? Las ecuaciones básicas. Supongamos que tengo una sección transversal así, de concreto armado, ¿sí?, que tiene refuerzo, tiene también refuerzo de confinamiento. Por lo tanto, hay un núcleo de concreto que está confinado dentro de los estribos y también hay un concreto no confinado. Cada material tendrá su propia ley constitutiva, ¿no? Si esto está sometido a una carga axial, una fuerza que va hacia adentro de esta pantalla, ¿no?, es una fuerza axial, y a la vez un momento flector, ¿no?, cualquiera sea la solicitación, siempre la sección plana, que inicialmente estaba así, va a permanecer plana, ¿no? Y justamente esta inclinación es lo que llamamos la curvatura de la sección. Esa hipótesis se conoce como la de Bernoulli y Hooke, ¿no? O sea, las secciones planas permanecen planas, ¿ya? Y lo que yo pretendo construir es esta relación, ¿no? Manteniendo la carga axial constante, ¿cuál es la relación que hay entre el momento y la curvatura? Porque si yo tengo el momento curvatura, puedo encontrar la fuerza desplazamiento, es decir, la propia capacidad, en líneas generales, ¿no? Y esto es lo que yo quiero calcular, ¿no? El diagrama momento versus curvatura, en la cual al principio todo es lineal, ¿sí? Después se fisura la sección, comienza a romperse por aquí la zona de tracción. Se reduce drásticamente la inercia de la sección, inercia netada, ¿no? Por lo tanto, miren, esto tiene una pendiente menor. Por aquí está la primera afluencia de la barra más alejada quizás, ¿no? Luego eso tiene una capacidad todavía adicional. Este punto más alto se conoce como el momento de sobreresistencia, y cuando ya empieza a caer significa que eso está inestable, ¿no? Entonces esto ya debería marcar la máxima capacidad de la sección. Esto por lo general no se toma en cuenta, es una caída inestable que tiene que ver con el colapso, ¿no? Eso es lo que pretendemos calcular. Y para eso tenemos que tener en cuenta la ley constitutiva de cada material. En el material que voy a trabajar están las barras de refuerzo. Cuando están sometidas a tracción tienen esta ley, plataforma de fluencia, zona de endurecimiento. Cuando están sometidas a compresión se comportan distinto porque depende de cuán espaciados estén los estribos. Si los estribos están muy pegaditos entre sí, ¿no?, aquí tengo un buen comportamiento, miren, una gran capacidad. Pero si los estribos están muy separados, entonces esto se va a pandear. Y la ley constitutiva puede ser así de crítica, ¿no?, pobremente restringidas. Esto es como los elementos de Ariosto de un elemento sometido a compresión, ¿no? Entonces la ley constitutiva del acero pueden ser tanto para tracción como para compresión. ¿Y qué pasa con el concreto? El concreto es más fácil de entender, ¿no? El concreto es mucho más fácil de entender porque si yo tengo la ley constitutiva del concreto, si bien no hay una plataforma de fluencia, sabemos que es muy bueno a compresión, ¿no? Entonces, si yo llevo al laboratorio una probeta y lo rompo aplicando una carga en compresión, ¿no?, básicamente este va a ser su comportamiento. Va a llegar a un punto máximo que es F'C, ¿no?, y su deformación última va a ser del orden del 4 por mil, ¿no? Eso es lo que normalmente asumimos. Pero si yo a esta probeta más bien le aplico una presión lateral, como si fuera un ensayo triaxial, ¿no?, una presión lateral, miren, lo estoy confinando con una presión F sub L, miren cuánto mejora el comportamiento. Ya no llega hasta un F'C, sino un F' sub Cc, miren, que puede ser a veces hasta el doble del no confinado. Y la capacidad de deformación, miren cuánto aumenta, a veces hasta el 12 por mil, ¿no? Estamos hablando de más de 1% de deformación. Dicho sea de paso, el acero puede llegar a veces hasta un 10%, miren, 10% de deformación, y el concreto confinado, en el mejor de los casos, al 1%, ¿no? Entonces el concreto confinado trabaja mucho mejor, ¿no? Si regreso a mi sección transversal, el concreto confinado está aquí adentro, ¿no?, dentro del estribo, que está apretado, ¿no? Entonces el estribo es el que va a proveer esa presión de confinamiento, ¿sí?, ese F sub L, digamos, ¿no?, que mejora el F'C de acuerdo a esta ecuación empírica,
y que nos da pues un mejor comportamiento porque también mejora la ductilidad, ¿no? Entonces con las leyes constitutivas yo puedo calcular los diagramas de momento de curvatura, ¿no? Y esto lo hacemos entonces con estribos. Mientras más estribos pongo, la presión F sub L mejora. Aquí hay algunas expresiones para algunas geometrías, ¿no? Ahí están, miren, estribos inclinados, estribos rectangulares, estribos hinchados, ¿no? Que mejoran esa capacidad de confort.